Lick, ya tenemos algunos invitados por aquí. No sé si quiera comenzar a saludar mientras que iniciamos. ¿A qué Lick le habla? ¿A mí? Ay, perdón, el licenciado Puertas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra? Yo muy bien, ¿ustedes cómo les ha ido? Bastante bien, bastante bien. Ando en la libre, de hecho. ¿Mandé? Ando en la facultad, de hecho. ¿Estás en la facultad? Sí, así es. ¿Y qué estás haciendo ahí, Miguel? Estoy con mis compañeras Ana Karen Delgadillo y Carla, porque vamos a concursar en las finales de un concurso de Derecho Ambiental. Ah, mira, y entonces desde ahí van a grabar o a... Sí, aquí va a ser, va a ser las rondas, las primeras rondas empiezan como eso de las 12 del mediodía. Ah, muy bien. Ujú, y nos prestaron aquí un salón. Pero entonces va a haber gente ahí presente además de ustedes o solamente ustedes? No, nada más nosotros. Nada más ustedes. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Es la primera vez que vas en todo este tiempo? Pasamos las rondas nacionales el semestre pasado y ahorita vamos a pasar a las internacionales. Van a ser Ya. las finales. Ujú. Comenzamos cuando tú quieras, Miguel, Ah, perfecto. porque se me hace que ya es la hora. Sí, ya son las 10 en punto, de hecho. Bueno, licenciado, como sabe, el grupo Fidel Tafí hemos estado organizando durante esta semana un par de conferencias acerca o en relación al tema de la ética, ¿no? Por ejemplo, empezamos en la semana con la ética en el poder legislativo y ahorita toca su turno. Es bien sabido en la facultad que todos nosotros le tenemos un gran aprecio porque ha sido maestro durante muchos años en la facultad y definitivamente ha impactado o ha influenciado en nuestra manera de pensar, en nuestra carrera profesional. Entonces, por eso mismo, el grupo, la rama académica de Fidel Tafí, del capítulo Salinas Martínez, pensamos que era una muy buena idea hablar acerca de eso precisamente con usted. ¿Cuál piensa usted que es el papel de la ética en la relación alumno-maestro? Entonces, tengo un par de preguntas preparadas para usted o si usted prefiere empezar el diálogo con algunas ideas que ya tenga usted en mente. Gracias, Miguel. Buenos días. En primer lugar, agradecerte a ti la invitación que se hizo por tu conducto y agradecer al capítulo Salinas de la Fraternidad Internacional Fidel Tafí por la amable convocatoria para estar aquí con ustedes el día de hoy. Seguramente se preguntan por qué estoy con la cara cubierta, con un trapo negro. ¿Por qué, licenciado? Aquí va la respuesta. Hace unos días que Miguel me hizo el favor de comunicarse conmigo, me puso a pensar un poco en el tema, digamos, de la relación ética entre el profesor y el alumno. Y eso me llevó inevitablemente a pensar un poco más abajo o un poco más arriba, como lo quieran ver, en la relación entre el profesor y el alumno. Y eso me hizo pensar de inmediato en las problemáticas digamos, las situaciones que enfrentamos en este momento, digamos, específico de las clases virtuales. Y primero me imaginé, que bueno, voy a contar una historia, diciendo, imagínense el día que regresemos a un aula presencial. E imagínense que yo entrara al salón con una mampara o con un biombo, muy bonito, así como los respaldos que usa el maestro Villarreal Gonda atrás en sus proyecciones.
y la puse, y me sentara me sentara en el escritorio del maestro o en cualquier lugar del salón y colocar ese biombo enfrente de mí y comenzar a hablar. ¿Qué sensación tendrían ustedes? ¿Sería posible realmente la comunicación? Pues ¿O la licenciado, dificultaría? definitivamente yo creo que la dificultad. O sea, estamos tan acostumbrados a la interacción física y verbal en las relaciones humanas que esta situación ha sido un parteaguas en la manera en que nos comunicamos. Entonces, yo entiendo el mensaje que quiere dar porque es un reto muy grande para los maestros cambiar de tajo la manera en que imparten clases, ¿verdad? Y ver que muchos alumnos pues mantienen la cámara apagada. Entonces es creo que difícil seguir una conversación o un monólogo si no estás viendo físicamente las reacciones de la persona. Entonces creo que precisamente al supuesto que usted pone, creo que de parte de nosotros sería un poco incómodo escuchar una voz al aire y no poder ver las facciones de la persona que nos está hablando. No Pero podría estar más de acuerdo contigo, Miguel. ujú, Y la razón es muy simple, porque el centro de lo que ocurre en el aula son el alumno y el profesor, o la alumna y la profesora, ¿sí? Es decir, en el aula hay una relación entre dos personas. Y los seres humanos, no sé si es simplemente como estamos acostumbrados, o si es algo todavía más hondo, pero los seres humanos interactuamos y nos comunicamos, desde luego a través de las palabras, y esas pues se pueden escuchar en un teléfono o se pueden escribir en un texto, pero también a través de otras formas. Es decir, la expresión del rostro habla, los ojos hablan, las manos hablan, la posición del cuerpo habla y nos está diciendo algo sobre lo que la persona quiere expresar. En este momento, por ejemplo, involuntariamente estoy moviendo mi mano, ¿sí? Y es una forma de enfatizar la idea que quiero transmitir. Entonces, cuando hay un obstáculo visual entre la persona que habla y la persona que escucha o viceversa, pues esa comunicación no funciona de la misma manera. Pero sobre todo, la relación entre esas dos personas no funciona de la misma manera. Y como dice la vieja expresión inglesa, la voy a decir en español, se necesitan dos para bailar el tango, ¿verdad? Entonces, difícilmente puede haber una clase cuando hay alguien que no escucha, o peor aún, que no sabemos si está escuchando, que no habla, y que quizá ni siquiera está detrás de la cámara, porque seamos francos, ¿qué manera tienen ustedes de saber que yo estoy detrás de la mampara realmente? O yo me puedo poner a textear atrás de la ventana, o digo de la mampara, o me puedo poner a leer el periódico atrás de la mampara, mientras les doy clases a ustedes, ¿sí? Ayer, voy a dar un ejemplo, ¿sí? El día de ayer tuve que estar al mismo tiempo en dos Zooms y estuve al mismo tiempo en dos Zooms. Pero es absurdo. Es decir, el nivel de concentración que yo pude tener en esos dos Zooms, ¿verdad? Es completamente distinto a cómo hubiera sido si hubiese sido uno solo, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de ética y de la relación ética entre el alumno y el profesor, pues quise comenzar por ahí, porque creo que en este momento ese tema
es uno de los centros de la relación ética entre el profesor y el alumno. Yo entiendo, y estoy seguro que la mayoría de sus profesores lo entienden, que ustedes pertenecen a otra generación. Pero por eso mismo, ustedes tienen que entender que nosotros pertenecemos a otra generación. Y en nuestra generación, no atender a una persona cuando te está hablando, no ver a una persona en la cara cuando te está hablando, es ofensivo. Entonces, para los profesores, o yo diría, para la mayoría de sus profesores, es ofensivo. Y así como nosotros tenemos que vivir con algunas cosas de la generación de ustedes que tal vez no nos acaban de gustar, ¿verdad, maestro Pepe? Pues así ustedes tienen que vivir con algunas cosas de la nuestra que no les acaban de gustar, porque todos estamos en este planeta y vamos a estar por un rato más. En realidad nadie sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí, ¿verdad? Entonces, parte de todas estas ideas contemporáneas, como son la diversidad y la tolerancia y la libertad y todas estas cosas con las que frecuentemente se nos llena la boca, tienen que ver con eso, con aceptar la diferencia. Nada más que aceptar la diferencia funciona en una calle de dos sentidos. Tiene que ser recíproco. Tiene que ser recíproco. ¿Sí? Así es que, bueno, ya me fui muy lejos, pero listo para tus preguntas, Miguel. Pues plantea cuestiones muy importantes, como el respeto en las relaciones intergeneracionales, que evidentemente tiene que ser una tarea recíproca, tiene que ser y específicamente en este contexto en particular se comunican a través de un medio que se podría decir que pertenece, por así decirlo, o es desarrollada por la generación, las nuevas generaciones. Entonces ahí de entrada se podría decir que hay una ventaja indebida, es una idea que se me viene en la mente, pero también aprovechando que el maestro Guzmán está aquí y partiendo de la premisa que también es un maestro que respetamos mucho y que se caracteriza por tener una relación muy presente en todos nosotros, con todos nosotros más bien, también me gustaría escuchar su opinión acerca de este tema que propone usted, licenciado, acerca de cómo son las relaciones a través de los medios de Zoom, porque estoy seguro que tiene su opinión. Aparte, ahorita había levantado su mano. Entonces, la primera pregunta es del maestro Pepe. Claro, si gusta, si me permite incluirlo. Maestro, gracias Miguel por tu pregunta y aprovechando aquí el foro, me sumo en todos y cada uno de los aspectos que acaba de mencionar el licenciado Gerardo Puertas. O sea, nuestra generación, vernos a la cara sin estar texteando, pues nosotros lo veíamos imposible. O sea, no, tienes que estar viendo a la persona al 100%, no puedes estar haciendo otra cosa porque no te están pelando, ¿no? Entonces, yo entiendo muchísimo, Miguel, que hay problemas de internet, pero cada vez son menos y cada vez son más las cámaras apagadas. Yo lo comento con mis alumnos de segundo semestre, que los tuve en primer semestre, y en primer semestre había 2, 3 máximo cámaras apagadas. En segundo semestre ya vamos por 8, 9. Le digo, bueno, cuando lleguen a tercero, pues ya no va a haber cámaras. Y platico con mis hijos y mis hijos dicen que todas las cámaras están apagadas. O sea, es tristísimo porque el esfuerzo que hacemos los profesores, es enorme. O sea, y estar hablándole a Pablo Vela así, que nada más dice Pablo Vela, no sé si está, no sé si me está poniendo atención, o sea, realmente es de angustia. O sea, muy bien, gracias, Pablito, qué amable. Me sumo todo. Gracias, maestro Gerardo, por tocar ese punto. Es exactamente el mismo pensamiento, Miguel, desde la trinchera del profesor, profesora. Al contrario, maestro Pepe. Y créeme, Miguel, y créanme, compañeros, y en general, y mi maestro Pepe, créanme que una de las cosas más disfrutables de la computadora, o en mi caso del iPad, es tener los rostros a una distancia mucho más cercana
que lo que están en el salón, porque hay algunas caras muy expresivas, ¿sí? Y es importante saber, primero que nada, si está llegando el mensaje, porque se nota si está llegando el mensaje o no está llegando. O simplemente si están aburridos y lo que hay que hacer es cambiar de cassette. ¿Sí? Así es que, bueno, pero en fin, ya tocamos largamente ese tema, Miguel. A ver, ¿listo para tu primera pregunta? Pero antes, me gustaría escuchar qué opina mi compañero Andrés, que tiene Perfecto. levantada la mano. Muy bien. Pues buenos días, licenciado Puertas. Buenos días, licenciado Andrés. ¿Cómo Guzmán. estás? Todo bien, gracias. Buenos días, licenciado Miguel. Pues mi opinión sobre lo que estamos comentando es que, o sea, si los maestros ya tan amablemente nos graban la clase, dejan que veamos la grabación, pues mínimo nosotros hay que poner en nuestra parte, o sea, por más que pongamos atención, que el maestro esté tranquilo de que realmente le estemos poniendo atención y se puede evidenciar que le estamos poniendo atención. Claro, no, sí, porque si para eso vamos, pues qué clase de podcast se está grabando. O sea, entonces hay que procurar, hay que poner de nuestra parte, hay que fomentar y la participación, de manera que los licenciados sientan que su esfuerzo está valiendo la pena. Sí. Entonces, pues bueno, cerrando ciclo con este tema, propongo a la mesa el tema, la siguiente pregunta, licenciado, a ver qué opina al respecto. Yo creo que la manera en que un maestro enseña impacta directamente en la carrera profesional de los alumnos de Derecho. ¿Cuál piensa usted que son los principios éticos más importantes que el maestro debe procurar a la hora de impartir sus clases para que tenga un impacto positivo a la hora de que esos alumnos a los que está enseñando salgan a la vida real, a la vida laboral, a impartir la profesión de la abogacía? Fíjate, yo te quisiera contestar con algo más concreto, porque los principios pueden ser muchísimos. Y mientras estabas hablando, porque te confieso que no quise leer las preguntas ayer que me hiciste el favor de enviarlas, con todo propósito para que la respuesta sea lo más natural posible. Mientras te estaba escuchando, la palabra que se me vino a la mente es honestidad. ¿Y qué quiero decir por honestidad? Quiero decir presentarse como uno es o como una es. O sea, creo que la primera cosa que el maestro tiene que hacer es ser él mismo o ser ella misma cuando está en el aula. No es una persona el abogado y otra persona el ser humano. Son la misma persona. Es indisociable. Por eso es una fantasía, o yo diría una mentira, ¿sí? Pensar que se puede decir una cosa en el aula y actuar en el mundo profesional de otra forma. Un día, hace años, al cabo no voy a decir quiénes estaban ahí. Me tocó de refilón estar en un examen profesional de una materia que no tiene nada que ver conmigo. Y a la hora de la deliberación, en la que la deliberación es un momento muy divertido porque los profesores empezamos a hablar de todo y nada y a contar chistes y a contar anécdotas, etcétera, etcétera. Y dedicamos realmente la reflexión sobre el sustentante, pues le dedicamos una parte pequeña de esa conversación. Digo, hay que decirlo como sucede. Bueno, en ese diálogo, cuando se estaba hablando de un tema que tenía que ver con, de alguna manera, con derecho penal, alguno de los presentes empezó a contar cómo le había sembrado armas al cliente del contrincante
con el objeto de, pues, ganar. ¿Sí? Entonces me pareció terrible. Claro. ¿Sí? Terrible cómo esa persona en un momento puede estar en un acto académico hablando, por ejemplo, de las garantías procesales en materia penal, no me acuerdo ni siquiera el tema exactamente, ¿sí? Y acto seguido, cuando es él, ¿verdad? O ella, puede estar no solo, deja tú haciendo, contando y presumiendo un acto que hizo que va exactamente en contra de lo que se acaba de presentar en el aula, ¿verdad? Bueno, y esa situación pues se repite en numerosas ocasiones. Un día fui yo a una reunión de una comisión de ética y llegué raro para mí, unos minutos antes, y estaba el presidente de esa comisión hablando con uno de los miembros sobre cómo hacerle para no pagar tantos impuestos en tal y tal y tal. Y dije, esta es la última vez que yo vuelvo a esta comisión. Y fue la última vez. Ni siquiera contesto los correos, ¿verdad? Porque, francamente, no estoy para perder mi tiempo, ni para hacerlos perder su tiempo a ellos. Pero tú me pides algo más concreto y te lo voy a contestar. Bueno, primero, honestidad, en ese sentido de honestidad. ¿Por qué? Porque cuando no estamos actuando con honestidad, se nota. Y entonces las palabras que estamos diciendo son completamente vacías, carentes de contenido, carentes de, no expresan nada y por tanto no transmiten nada. ¿Sí? Pero creo que pues hay algo más. Una de las principales obligaciones del maestro en el aula, y aquí voy a este momento específico, es a través de lo que llamamos el currículum oculto, es decir, a través de, de decirlo sin decirlo y hacerlo sin que se note que se está haciendo. Eso sería más o menos currículum oculto, maestro Pepe, aunque nuestra maestra Piti no aceptaría esta definición que acabo de dar. Decir sin decir y hacer sin que se note que estás haciendo. Transmitirles a los estudiantes la importancia de despertarse todos los días, ¿sí? Y de, bueno, en mi caso, peinarse, curiosamente cepillarme los dientes, no sé para qué me gusta cepillarme los dientes cuando doy clase, todavía no entiendo, y lavarme la cara y presentarme ante ustedes. Me baño después, ¿sí? Hago esa confesión. Y presentarme, pues, de la mejor manera posible, a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que esa es una idea importantísima del profesor el día de hoy. O sea, mostrar que la vida sigue, que el trabajo sigue, que las actividades siguen, pase lo que pase. ¿Sí? Porque Sí. problemas en la vida, circunstancias negativas en la vida, va a haber muchas. Esta es una de tantas que nosotros hemos experimentado y una de tantas que ustedes van a experimentar. Y hay que afrontarlas lo mejor que se puede. Que nos pesa, que nos duele, que nos afecta, que nos deprime. Por supuesto, a los maestros también, somos seres humanos, ¿verdad? Pero no queda más remedio que buscarle lo mejor. Y lo mejor son muchas cosas. Uno, podemos dar clase, tenemos cómo darla, ¿sí? Contamos con una computadora para darla, con un lugar cómodo para sentarnos a seguirla, ¿sí?
Y tenemos vestido y alimento y educación y salud y etcétera. Cosas que un altísimo porcentaje de la humanidad no tiene. ¿Sí? Entonces, pues, nada, yo creo que esa es una idea fundamental que habría que transmitir en el día de hoy. Otra cosa tal vez es, o ciertamente, es escuchar, conversar. Porque si uno de los problemas del momento, sobre todo, es la falta de interacción, pues el aula es un espacio para esa interacción. Y esa interacción quiere decir, a ver, pues, ¿qué han hecho? ¿Qué han visto? ¿Qué han pensado? ¿Qué temas están en su mente en los últimos días desde que no nos hemos visto? Y dedicar un tiempo a conversar de todo y de nada. ¿Sí? Porque es necesario siempre, pero es mucho más necesario en este momento. Porque eso construye el vínculo humano sobre el que se basa la educación. Ayer casualmente me encontré los apuntes que me regaló un viejo compañero de arquitectura de mi mamá en los años 40 en el Tecnológico de Monterrey. Son los apuntes de un profesor muy sabio que se llamó Luis Astey, que fue un doctor en literatura, ¿sí? Que curiosamente coincidió con el doctor Salinas en el grupo de becarios que en 40 y, no me acuerdo exactamente, 46, 47 se fueron a París. Hay una fotografía en la biblioteca en donde aparecen en el barco y está el doctor Astey y está el doctor Salinas. Bueno, y ya lo abrí, curioseando, y me encontré una definición de educación. Y dice palabras más o menos que es el acto por el cual una generación le transmite a otra generación la herencia cultural. Claro, eso es la educación. ¿Sí? Es el acto por el que los más viejos transmiten a los más jóvenes lo que la humanidad ha construido a lo largo de millones de años. ¿Sí? Entonces, pues, ahí está, otra obligación. No transmitirles a los alumnos, por favor, el contenido del artículo 25, numeral A, de la ley para prevenir la tortura y la discriminación en el municipio de, no puede ser municipio, ¿verdad? Pero estoy exagerando para hablar de algo minúsculo. No, se está transmitiendo la cultura de la humanidad, todo. ¿Sí? Incluyendo, pues, el lenguaje, por supuesto. ¿Sí? Gracias, Miguel. Licenciado, menciona puntos muy importantes. El primero que me gustaría empezar es el último que dio, la importancia de dar un espacio, de alejarse, por así decirlo, y lo digo en mis palabras, del plan de estudios para poder enfocarse en otros aspectos de la vida, que usted me llama la atención que desde que yo tomo clase con usted, que será la primera clase que tomé con usted fue antes de mitad de carrera, usted siempre inicia la clase preguntando qué les pasó el fin de semana, qué novedades tienen. Y creo que eso es muy importante porque, como dice usted, hace que abramos nuestro panorama, el paradigma y nos enfoquemos en las cosas que verdaderamente importan, no solamente en el contenido de las reglas, en el contenido estrictamente de la materia, sino fomentar ese vínculo entre el maestro y el alumno. Que al final del día, ese vínculo que se forma al momento en que usted demuestra el interés en la vida de sus alumnos, hace que fomente el interés no solamente el interés del alumno no solamente en la materia, sino también en corresponder ese intento. Entonces, pues nada, destacar eso.
Otro punto importante que toca es que hay que estar consciente uno como maestro, uno debe de estar consciente la importancia de las herramientas que se les está otorgando a los alumnos. Nos lo mencionaba con el ejemplo del maestro que esbozaba que cómo es que utilizó las lagunas del sistema para poder sacar el proceso a su favor, implantándole, creo que había dicho armas, ¿no? Entonces, pues no ser hipócrita en ese sentido y cuando al momento de otorgarle a los alumnos estas herramientas, también enseñarles la responsabilidad que implica saber cómo funciona el sistema, ¿verdad? Y no utilizarlo a nuestro favor. Enrique Barragán, Absolutamente. ¿tienes algo que decir? Sí, claro. No, primero que nada, muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. A Yo ti, la verdad es Enrique. que siempre disfruto las clases y más que las clases, los tiempos y conversatorios que tienen. Y en lo personal, a mí se me hacen más que una clase, un break mental de todo lo que está pasando. Y yo en lo personal disfrutaba mucho la clase ética el semestre pasado y todas las clases de Eres historia. bienvenido cuando quieras, Enrique. Están buenísimas, maestro. Y la verdad es que muchas gracias por darse el tiempo con nosotros de compartir la semana de la ética. Yo siempre he dicho que es una navaja suiza de conocimiento y tiene de todos lados que dar y que ofrecer. Entonces, nada más quería darme el tiempo para decirle muchas gracias. Sé que son las 10:30. Yo sé que hay gente que tiene clases. Entonces, si ustedes tienen clases, pueden salir de la conferencia. En lo personal, a mí me gusta compartir ese tiempo y si el maestro tiene también tiempo con nosotros, yo no tengo ningún inconveniente con seguir con la conversación para los que no tengan clases y no tengan ningún problema de estar aquí. Nada más quería hacer esta mención. Tengo 5 minutos porque empiezo con historia a las 10:35, pero con mucho gusto podemos estar aquí 5 minutos más. Tal vez nos alcance para alguna otra pregunta. Sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias, maestro. Le mando A un fuerte ti. abrazo. Igualmente, Enrique, gusto verte. Yo, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto verlo. yo bien, ¿tú? También muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, a tus órdenes. Licenciado, quería preguntarle la cuestión ética específicamente en cuanto a la copia en los exámenes o en los trabajos. O sea, yo sé que 5 minutos no van para este tema, pero me interesa bastante su punto de vista en cuestión a eso, porque es algo que en lo personalmente he presenciado, he vivido pues, desde la secundaria. Al entrar a la facultad creí que iba a ser el cambio, pues eso era lo que pensé que me iba a topar y no. Entonces, no sé si sea algo generacional, algo por el hecho de ser, no sé, no sé, la verdad. Y cada maestro tiene su forma de llevarlo, al menos es lo que yo lo he visto. ¿Qué pienso de la copia de los exámenes? Es la pregunta específicamente. Sí, y la consecuencia que debería tener. Muy bien. Bueno, mira, Jorge. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo es pensando cuál es el fondo del asunto, ¿sí? A ver, si yo tengo esto en mi mano, pues vamos a presumir tú presumirías que es mío, ¿verdad? Vamos a imaginar, bueno, sí es mío, pero si tú me quitas esto, me estás, para decirlo fácil y pronto, robando. Me estás quitando mi patrimonio. Y la copia es eso. No hay que darle muchas vueltas. Es un robo. En un caso es un celular. En el otro caso son ideas. Pero no porque sean ideas, dejan de tener a un titular.
no porque sean ideas dejan de tener valor. En cierta medida tienen todavía más valor, ¿verdad? Y el robo, pues por lo menos es el mismo. Entonces, pues, ¿qué consecuencias debe de tener un robo de ideas? Pues una sanción. Y la sanción está establecida en el reglamento, ¿sí? Sucede que no es tan fácil darse cuenta de ese robo. No es tan fácil darse cuenta de esa deshonestidad, ¿sí? Entonces, y los profesores generalmente partimos, como además se debe de partir en cualquier relación, de un principio de confianza. O sea, nosotros partimos de la idea de que ustedes que voluntariamente decidieron estudiar Derecho, que voluntariamente se inscribieron en la facultad, que voluntariamente están pagando una colegiatura, que voluntariamente se dieron de alta en una materia, que voluntariamente decidieron no darse de baja en una materia. Fíjate todos los voluntariamente que estoy diciendo, ¿sí? Pues quieren aprender. Y no podemos actuar de otra manera, no sería correcto actuar de otra manera. Como ustedes seguramente hacen lo mismo, parten de la base que el maestro voluntariamente aceptó ser profesor y aceptó dar esa materia y por lo tanto pues la quiere dar y la va a dar, ¿verdad? Entonces, de nuevo, se necesitan dos para bailar el tango. ¿Qué pienso? Pues que es un robo. ¿Qué debe hacerse? Pues aplicar el reglamento. Ahí está. El reglamento habla de 3 de as y baja. Definitiva. ¿Que si se aplica siempre? No. ¿Por qué? Pues por múltiples razones. Empezando porque nos basamos en el principio de la confianza, ¿sí? Y porque, pues, no es tan sencillo descubrir la copia. Más todavía en un momento como en el que ahora estamos. Fíjate, la primera vez que yo tuve un examen de estos de llevar a casa, yo dije, no, hombre, pues imagínate. Lo voy a contestar en mi cuarto, pues puedo hacer lo que quiera y me va a ir de maravilla. Para los 3 minutos, después de haber leído las preguntas, me di cuenta que ni con el libro, ni consultando a Justiniano, ¿verdad? Lo iba a contestar tan fácilmente. ¿Sí? En fin, pero sí, te cuento la historia, Jorge, de al cabo no digo el nombre y al cabo pues no nos está escuchando, pero ya ves que uno tiene más o menos la costumbre de sentarse en los mismos lugares en el salón, y más todavía cuando el salón es el mismo en todas las clases. Entonces yo tenía mi lugar en el salón y junto a mí se sentaba un compañero siempre, mismo que no estudiaba, ¿sí? Entonces era muy gracioso porque si yo sacaba 8, generalmente él sacaba 9. Si yo sacaba 9, generalmente él sacaba 10. Claro, porque sumaba a lo que él sabía, lo que yo sabía. Y lo que sabía el del otro lado o la del otro lado. ¿Sí? Pero bueno, pues la vida es así. Y finalmente lo que importa es el conocimiento, no la calificación. No sé si hay alguna otra pregunta, porque ya nos estamos yendo sobre la hora. O algún comentario, Miguel. Gracias, licenciado. Isabela parece que tiene una pregunta. Hola, maestro. Yo nada más quería aprovechar para saludarlo, agradecerle mucho el espacio con nosotros y decirle que siempre me gusta mucho escuchar sus comentarios. Siento que siempre hay mucho de dónde sacarle.
Te agradezco mucho, Isabela. Eduardo, ¿tienes algún comentario o pregunta? Sí, maestro, nomás igual saludarlo y sobre todo ahora me estaba acordando que ya se van a cumplir 2 años de la partida de nuestro compañero Gary, que Así nunca voy a es. olvidar, maestro, las palabras que nos compartió en ese día y el apoyo de toda la facultad, ¿no? Y cómo esta comunidad es tan especial. Gracias. Un día muy triste, Eduardo, sin duda. Una sorpresa de esas sorpresas desagradables que uno no espera y no quisiera que llegara. Así es. Pues hay que recordarlo. Gracias, Eduardo. Concuerdo. Pues bueno, muchas gracias, maestro, por ser parte A ustedes. de este segundo evento de la Semana de la Ética, de un grande de FI, que usted fue y sigue siendo parte del capítulo. Y pues bueno, yo no soy el único que lo dice, creo que muchos comparten, esperemos tenerlo de vuelta, que haya otro evento, así como los cafecitos como con el maestro Puertas, que hace el maestro Villarreal Gonda, que no sé por qué no me ha invitado, pero... Hay que pero decirle sí, que nos arme uno. Sí. Va a estar muy estaría contento buenísimo. de armarlo, no te apures. Estaría buenísimo, maestro. Pero Ándele. bueno, le mando un Gracias, Miguel. abrazo. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Leti, gracias. Hasta Bye. luego. Muchas Nadie, gracias. bye. Maestro, gracias.